Reims es una ciudad tranquila, muy tranquila, pero bajo esa calma se esconde una de las catedrales más grandes de Europa y alguna de las burbujas más famosas del mundo. Vamos a ver. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Soy Matías, de Vivo de Viajes. Acabo de volver de Francia visitando unas ciudades impresionantes, visitando ciudades increíbles y una de ellas es esta. Este es el tipo de ciudad que a mí me encanta de Francia. Una ciudad chica, bueno, 180.000 habitantes, pero se siente chica, se siente muy amigable porque te trata muy bien, porque se come muy bien, te sentís muy cómodo realmente viajando en esta dimensión de ciudades francesas. Pero hay otro tema, tal vez uno de los principales, es muy difícil de pronunciar su nombre. Para los que no hablamos francés como yo, nos cuesta mucho. En español diría Reims, pero si decís Reims nadie te va a entender. La pronunciación entiendo que es Reims. ¡Ulala, señor francés! ¿Y cómo no? Yo lo voy a pronunciar así en el vídeo, así se van familiarizando. Tampoco soy un experto, así que asegúrense de pronunciarlo bien porque si no, nadie les va a entender dónde quieren ir. Bueno, ¿cómo llegar a Reims? Bueno, hay dos opciones principales. O llegas en auto o llegas en tren. Depende de dónde vengas. Si vienen de París, la mejor manera es tomarte un tren. Está enganchada a la red de alta velocidad francesa y en 45 minutos desde París llegás. Otra opción, también hay trenes que salen desde el aeropuerto. Reims no tiene aeropuerto, pero tenés el de París, ¿no? Charles de Gaulle o Orly. De Charles de Gaulle hay un tren que para en el aeropuerto también de alta velocidad que te deja en Reims en 1 hora. Digo por si están llegando a Francia ese mismo día. Bueno, tren de alta velocidad me parece que es la mejor opción. En mi caso yo llegué en auto, lo cual también es muy interesante porque me tocó ir atravesando toda esta zona del norte de Francia que tiene mucho que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Piensen que Francia tiene frontera con Alemania en la zona de la Alsacia. Tenemos un vídeo en el canal y esto ya les da una pauta de qué ver en Reims. Les voy a dar 3 cosas para ver. Más que cosas, 3 segmentos, digamos, temáticos para ver en Reims. El primero es que, como se pueden imaginar, fue escenario de guerras. Si llegás en auto puede que pases por Verdú, que fue el escenario de una de las batallas más cruentas de la Primera Guerra Mundial. Francia sufrió pérdidas enormes en la Primera Guerra Mundial. Alrededor de 1,3, 1,4 millones de soldados muertos. Fue una de las naciones más golpeadas en términos de baja. En la Segunda Guerra Mundial las pérdidas fueron menores en comparación con la primera, pero igual fueron significativas. Se estima que Francia perdió alrededor de 200, 300.000 soldados. Pero hablando de la Segunda Guerra Mundial, fue acá, en esta ciudad, en Reims, donde se firmó la rendición alemana. El 7 de mayo de 1945. Después se hizo una ceremonia en Berlín, pero la rendición fue en esta ciudad. Una de las cosas que puedes hacer si querés es visitar el Museo de la Rendición. Es un museo chiquito, pero muy informativo y lo más interesante es que está hecho, o sea, mantuvieron el edificio, no solamente el edificio, mantuvieron el lugar, el edificio, el lugar donde se firmó la rendición que está dentro del cuartel general de Eisenhower. Está todo tal cual. La sala, los mapas, tal cual como estaba ese día que se firmó la rendición. Así que bueno, toda esta zona de Francia, a medida que te vas acercando a Normandía, Bretaña, toda esta zona de Francia fue escenario de guerras. Hay más vídeos en el canal sobre las playas del desembarco en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Caen. Busquen si les interesa en el canal porque hay más vídeos sobre toda esta zona que fue escenario de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, además, segundo segmento de cosas para ver, en Reims. Reims tiene la segunda catedral más grande de Francia. Una catedral que es espectacular y que fue bombardeada por los alemanes hasta 280 veces. Quedó gravemente dañada esa catedral, pero no se derrumbó. Por eso se convirtió en un símbolo de resistencia de Francia. Piensen que es más grande que la Catedral Notre Dame de París. Y además tiene una función muy importante y muy distinta a la de Notre Dame de París. En esta catedral, en la de Reims, se coronaban los reyes. Durante más de 1000 años se coronaron los reyes de la corona francesa, como por ejemplo Luis XIII, Luis XIV, el Rey Sol, Luis XV, Luis XVI. Ahí se terminaron las coronaciones porque fue la Revolución Francesa. Todo eso lo vimos en el video de Versalles, que se los voy a dejar también enlazado en la descripción. Esta era la función principal de esta catedral de Notre Dame. Que van a ver que también este hecho impactó otros temas en la que la ciudad se desarrolló. Ahí vamos. Pero ¿por qué se coronaban acá? Porque en esta catedral se guardaba la Sainte Ampoule, el santo crisma, que se utilizaba para unir a los reyes. Según la tradición, este aceite
el Santo Crisma, había sido entregado por una paloma divina durante el bautismo de Clodoveo. Clodoveo fue el primer rey bautizado en esta iglesia y de ahí quedó la tradición. Más allá de la coronación, la iglesia en sí, como les dije, es espectacular. Tienen que ir. La entrada es gratis. Intenten ir de noche con luz nocturna, que está maravillosamente iluminada. E intenten ir también, si hacen la visita, seguramente la van a ver con luz diurna. Las dos experiencias valen. Bueno, como siempre les digo, es verdad que hay muchas, las iglesias góticas en Francia se parecen entre ellas, pero a mí siempre hay cosas muy puntuales de cada una que me sorprenden. Se las voy a contar, lo que queda en mi recuerdo. Bueno, lo primero que me sorprendió es que en la fachada de toda la catedral, por fuera, tiene más de 4.000 figuras aproximadamente. Es de locos. Por supuesto que van a ver las famosas gárgolas, los monstruos estos, para simbolizar lo maligno fuera del templo, ¿sí? Que son como guardianes espirituales. También las vimos en el vídeo de Dijon. Es que la fachada gótica no solamente era decorativa. Piensen que era una Biblia en piedra para el pueblo medieval analfabeto. Cada figura tenía un sentido. Por ejemplo, narrar la historia bíblica, proteger simbólicamente la iglesia, enseñar virtudes y alertar sobre los pecados. Todo tenía un significado. Den toda una vuelta a la catedral porque realmente vale la pena. Es enorme. Y no toda está llena de figuras, pero la fachada principal y los costados, sí. Y otra de las cosas que también me sorprendió y me encantó, si soy sincero, es que como buena catedral gótica francesa, tiene un montón de vitrales, ¿sí? Y están los vitrales tradicionales también, que cuentan la historia de la Biblia, pero no se les ocurrió mejor idea que convocar a artistas modernos y contemporáneos para hacer vitrales centrales en la cara posterior de la iglesia. Lleguen hasta el final de la catedral y los van a ver. Marc Chagall, el pintor, hizo 3 grandes vitrales. Esto está en la capilla axial, al fondo, como les digo. Los motivos son una mezcla del Antiguo y el Nuevo Testamento. Usa mucho azul y está muy inspirado en los vitrales medievales. Y después hay otro artista que se llama Imi Knubel, que es alemán. Este es un artista contemporáneo que se dedica a hacer vitrales abstractos y respeta mucho las técnicas medievales, ¿no? Utiliza también el plomo para la creación de los vitrales, pero con un estilo moderno. Lo van a ver, es como un cuadro abstracto. Eso me pareció fantástico. Los franceses tienen estas cosas que me dejan maravillado. Bueno, y otra cosa en general de las catedrales góticas, ¿vieron? Que siempre me sorprende las catedrales góticas. ¿Vieron que a veces como que las torres están cortadas? La de Notre Dame de París es así. Como que nunca terminaron de hacer la torre. Y eso, según investigué, se debe a distintos factores, como por ejemplo la falta de recursos, ¿no? Durante la construcción medieval se invirtió mucho en la parte baja, en las esculturas, en las figuras que les vengo contando, en los portales, y después el dinero y la mano de obra se fue acabando, ¿no? Pero también hubieron cambios en la ingeniería. Al avanzar la obra, se temió que estas torres tan altas y remates en aguja pusieran en riesgo la estabilidad de la estructura. O sea, prefirieron de alguna manera no terminarla, no elevarlas más por riesgo a la estructura. Y después hay otra cosa, las catedrales no se hicieron en un día, llevaron cientos de años. Y en esos cientos de años hubieron cambios estéticos, de estilos. Y finalmente se decidió no terminar con las agujas que completan las torres. Bueno, como les dije, pueden entrar gratis, generalmente no hay colas, es una catedral más grande que la de Notre Dame en París y con muchísimo menos gente. Así que yo se las recomiendo mucho. Incluso si están en París, antes de visitar la Catedral de Notre Dame, yo les diría tómense el tren a Reims y hacen una experiencia más completa. Piensen que la de París es uno de los monumentos más visitados de Francia. Pero hay algo más. Antes de dejar la catedral, hay algo más. Alguien más estuvo ahí. Uno de los personajes más queridos de Francia, la señora Juana de Arco. Van a ver en la catedral su propia capilla y van a ver también en las afueras de la catedral una estatua a Juana de Arco. ¿Les suena? Tiene mucho que ver con la historia de Juana de Arco. Porque en 1426 Juana de Arco llegó a Reims, que fue una ciudad clave, ya que consigue que Carlos VI sea coronado allí. Les dije, en la catedral se coronaban los reyes. Juana de Arco, que era campesina, era joven, 16 años, era analfabeta, no tenía educación, pero sí recibía estas visiones divinas donde Dios le decía lo que tenía que hacer y cuál era su objetivo, y su objetivo era frenar a los ingleses, la famosa guerra de los 100 años, que ya tenían tomado gran parte de Bretaña y seguían bajando hacia París, tenía que frenarlos, los frena en la batalla de Orleans, y su misión era que Carlos VII, en aquel momento el delfín Carlos, sea coronado como rey de Francia, y lo consigue, y por supuesto esto ocurre, la coronación es en la Catedral de Notre Dame de Reims. Hay una película muy buena de Luc Besson, un director francés,
que se llama Juana de Arco, donde está la escena de la coronación de Luis VII, que está muy bien hecha y está, por supuesto, filmada en esta catedral. Les recomiendo mucho la película si les interesa la historia de Juana de Arco. Finalmente, Juana de Arco fue capturada. ¿Por quién? Por los borgoñones, el duque de Borgoña, que lo vimos en el video de Dijon, ya se los había contado, y la entrega a los ingleses, o se la vende a los ingleses. Y los ingleses le hicieron un trial, un juicio poco extraño, la juzgan por herejía y la terminan quemando en la hoguera. Esa es la historia. Pero la valentía de esta chica es impresionante y en la película se ve muy bien cómo esta chica pudo motivar y liderar los ejércitos franceses para frenar a los ingleses. Algo que los reyes no pudieron. Y ella sí. Miren la película. Bueno, pero Reims tiene otra cosa. Ya es el tercer segmento. La champaña. Estamos en la zona de la champaña. Y hay muchas bodegas. O sea, el que produce champaña tiene que estar ahí. Porque la uva, la denominación de origen, es de ahí. Y la uva se planta ahí. La vid. Y esto también tiene un link, las coronaciones de los reyes, ¿no? Porque sí, los reyes iban de Francia a Reims para la coronación. Imagínense que movían a toda la nobleza, la aristocracia. O sea, fue el lugar ideal para desarrollar una bebida tan refinada como la champaña. No me acuerdo si no era Luis XIV, en la coronación de Luis XIV, que le regalaron 6.000 botellas de champaña. Obviamente hechas en la región. Van a haber muchas bodegas. Se pueden visitar bodegas en las afueras de Reims, ¿sí? Hay nombres que les van a sonar, como por ejemplo la bodega Clicquot, que fue un poco la que profesionalizó la bebida y la convirtió en un producto de lujo internacional. Esta historia también es muy interesante y también hay una película, la película de la viuda de Clicquot, que enviuda y se queda sola con todas las plantaciones y es ella la que se sienta y empieza a probar y a mezclar, a hacer los blends, a girar las botellas para que pierda los sedimentos. Y cuando enviuda hay otra familia que le quiere arrebatar las tierras o comprarlas. ¿Y quién es? Es el señor Moet, que se termina juntando con Chandon. Moet Chandon, seguramente les suena, ¿verdad? También está la bodega en los alrededores. Familias que de alguna manera competían entre sí, de una manera elegante, tan elegante como la bebida, no es que se mataban entre ellos, pero competían. Y hay un tercer nombre que seguramente también les suena, que es el señor Don Pierre Perignon, que es, según dicen, quien perfeccionó la técnica del ensamblaje. Bueno, van a ver las bodegas. Nosotros no visitamos una bodega en las afueras, sino que lo hicimos en el centro de la ciudad de Reims, lo cual también fue una experiencia muy interesante. ¿Por qué hicimos esto? Porque era pleno invierno. Entonces, en las bodegas, la experiencia, digamos, al aire libre iba a estar muy limitada. Entonces, preferimos visitar un lugar en el centro, una bodega chica que produce unas 6.000 botellas al año, que al no tener este contexto natural que les cuento, en sus bodegas lo que hicieron fue recrear una experiencia, por así llamarla, inversiva, ¿no? Porque tienen como 1 kilómetro de cuevas subterráneas donde guardan el material, donde lo producen, que son espectaculares, que por cierto sirvieron como refugio para gente que se protegía de la bomba en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El lugar es increíble, son sótanos que tienen mucha historia. Van a hacer todo un recorrido, empiezan con un museo y después tienen todo un recorrido, como les digo, por las bodegas, donde les enseñan sobre el proceso, que es un proceso complejo. Tienen muchas limitaciones para poder entrar dentro de esta denominación de origen. Bueno, por supuesto tenés que plantar las uvas en la región. Son uvas especiales, creo que ahora son 8 tipos de uvas especiales, pero se concentran en 3, 5 las uvas que se utilizan. No se puede regar artificialmente la tierra, o sea, estás muy expuesto a la naturaleza, a lo que la naturaleza de ese año te dicte. Estás muy expuesto a catástrofes naturales, pero también es la naturaleza la que va a poner un toque en la producción de ese año. Se recolecta a mano, se utiliza la botella como embotellamiento, valga la redundancia. Se quitan los sedimentos de la botella, lo que les decía de Clicquot, se giran las botellas temporalmente para que el sedimento suba a la zona donde estaría el tapón, y después hay una tradición que las cortaban a las botellas para cortarle la parte sedimentada de arriba. Pero bueno, acá tienen otro sistema un poco más sofisticado, que es como que las congelan y después lo sacan. El sedimento es como, no sé cómo decirlo, la basurita. Vieron que el champán es transparente, cuando lo tomás no te deja nada en el culo de la botella. Bueno, y por supuesto después se deja el material estacionado 5, 10 años, hasta que un comité interno en la empresa
prueba la bebida y dice, bueno, está listo para ser comercializada. Esto es un proceso complejo. Tenemos en el canal el vídeo del Prosecco en la zona de Valdobbiadene, que también es una denominación de origen del Véneto, pero claro, si comparo una cosa con la otra, y los procesos son distintos, son bastante más complejos y sofisticados para la champaña y tradicionales. Tal vez de ahí viene la diferencia de precio. Y bueno, y por último, después de toda la visita, por supuesto, haces la cata. Puedes probar entre 3 y 5 tipos de champaña de la casa. Bueno, buenísimo. Si notás la diferencia de lo que es un producto más, no sé, frutado, más a lo que es una champaña más tradicional, que tiene hasta aromas de café. Es increíble. O sea, notás la diferencia. Cuando probás dos bebidas de la misma casa tan contrastadas en sabor, notas las diferencias, evidentemente, sin ser un experto. Para terminar, les voy a dejar recomendaciones de dónde dormir y qué comer, muy sencillo. Como siempre, les voy a dejar en la descripción el enlace a el mapa de Google, donde les voy a dejar los lugares donde yo estuve. Se come muy bien en Francia, en todos lados, como en Italia. A mí me gusta mucho cómo preparan el pato, el canard en francés. Soy un gran fan de ese plato. Así que cuando estoy en Francia siempre lo pido. En este caso, curiosamente, lo pedí en formato hamburguesa, una hamburguesa de pato. Buenísima. Pero vayan a donde vayan, generalmente se sirve muy bien. Se prepara y se sirve muy bien. Confit de Canard, que además es un restaurante que tiene otro tipo de platos. Si estás un poco cansado de la gastronomía francesa, te recomiendo este lugar porque es más amplio. Y después les voy a dejar un lugar clásico, donde tienen excelente embutidos, charcutería. Y en este caso me pedí un tartar de carne. Son platos, yo en Francia me animo a pedir esto. En otros lugares tal vez no, pero un tartar de carne para un argentino es carne cruda. Es como un sacrilegio. Confío, porque sé que hacen una preparación deliciosa. No tenés la sensación de que estás comiendo carne cruda. Si sos argentino y me escuchás decir esto, me vas a entender. A través de los aromas, la condimentación y la preparación, es algo más parecido a un paté que estar comiendo carne cruda. Y ni hablar de los patés. La tabla de quesos de este lugar era una cosa maravillosa. Con paté y jamones. Y dónde alojarse, como les digo, es una ciudad chica, es una ciudad cómoda, difícil de aparcar. Si vas en coche, busca un lugar con alojamiento. Yo les dejo un Holiday Inn donde dormí, muy correcto, contento y tiene parking. Bueno, ¿cómo seguir? ¿Qué les recomiendo seguir viendo? Si van a Francia, tengo un montón de vídeos de la zona de Burdeos, Borgoña, Bretaña, Normandía. Pero si están haciendo un recorrido en auto, lo que les voy a recomendar es que sigan con el vídeo de cómo manejar en Francia, en autopistas. Amo las autopistas francesas. Para mí son las mejores de Europa. Se maneja muy bien, límite de velocidad, tenés gasolineras cada 20 kilómetros. Es una muy linda experiencia. Les recomiendo que sigan con ese vídeo, más que nada si van con auto. Espero que les haya gustado. Practiquen, recuerden, Reims, no Reims, si no nadie les va a entender, y disfruten una de estas perlitas, de las tantas que tiene Francia. Es un país maravilloso para viajar. Adiós.